Capítulo 81. Arrogante. Mátalo. Atravesando un velo invisible, David finalmente encontró Paradise Island. El paisaje aquí es realmente como el paraíso. Especialmente después de pasar por el mundo sombrío del exterior, tormentas feroces, aquí, el interior estaba despejado por miles, con el mar y el cielo fusionándose en un azul puro e increíble. Chirrido, chirrido. El viento soplaba suavemente y las gaviotas se deslizaban graciosamente por el cielo, gritando. Comparado con lo que acababa de experimentar, se sintió como si todo hubiera sido una ilusión, como si de repente hubiera cruzado a otro mundo. Un paraíso. Un hombre. Diana, que estaba sentada casualmente cerca de un acantilado, parpadeó confundida y se levantó del acantilado. Dudando si estaba viendo cosas, vio a un extraño entrando a Paradise Island desde afuera. Paz. Diana, adornada con una falda de batalla dorada y una diadema estrellada en la cabeza, saltó desde un acantilado de varias docenas de metros de altura y aterrizó en la playa como una bala de cañón. Sus largas y gráciles piernas absorbieron la inmensa fuerza de la caída, manteniendo un perfecto equilibrio. ¿Eres un hombre? Observó a David con curiosidad y deleite, como si se encontrara con una criatura nueva que nunca antes había visto. Pelo corto, sin bultos en el pecho, una nuez en la garganta, rasgos fuertes, como los hombres de los pergaminos. Después de miles de años de existencia monótona, algo nuevo finalmente había entrado en su mundo. Curiosidad de Diana más 85, eliminar más 81. Por supuesto que soy un hombre. Con una corona, una falda de batalla y una cuerda dorada alrededor de su cintura, David mostró un atisbo de sorpresa entre sus cejas y sonriente. Nunca pensé que la primera amazona que encontraría al llegar a Isla Paraíso sería la propia Mujer Maravilla. Había considerado la posibilidad de que Wonder Woman hubiera abandonado la isla, experimentando diferentes aventuras bajo las ondas del tiempo que había causado, viajando a otros lugares. ¿Es esto tan inusual? No, hay muchos hombres, pero esta es la primera vez que veo uno. No hay hombres en Paradise Island. Diana pareció sorprendida. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Es porque, como a veces le preocupaba a mi madre cuando miraba afuera por la noche, después de miles de años, el poder divino del dios rey Zeus está menguando y la barrera mágica podría no ser capaz de proteger la isla Paraíso por cuanto más tiempo. Inspeccionó a David de pies a cabeza, su mirada se centró repetidamente en su nuez y su rostro, murmurando con entusiasmo. Los hombres parecen incluso más guapos en persona que en los pergaminos. ¿Pero por qué no tienes barba? El rostro de Diana mostró perplejidad. No coincidía con lo que había visto en los pergaminos. Porque no tengo edad suficiente. Le preguntaron por qué no tenía barba. David no pudo evitar pensar en los eunucos en el palacio. Respondió con un tono ligeramente molesto a la Mujer Maravilla de aspecto inocente frente a él. ¿Cuántos años tienes entonces? 3000. Diana mencionó con curiosidad una edad que, a sus ojos, todavía sería joven. Los amazónicos eran una raza inmortal. Todos aquí prácticamente sobreviven a Ras al Ghul. Se bañó en la fuente de Lázaro durante años, pagando el precio de una personalidad retorcida por la vida eterna. Aquí todo el mundo lo come como si fuera comida de carretera. Un destello de algo pasó por los ojos de David. Especialmente para Diana, nacida de la unión del rey Zeus y la reina Hipólita de las Amazonas, unos miles de años de vida casi interminable no significaron nada para ella. Tener una raza inmortal suena maravilloso. Él sonrió con una pizca de curva en sus labios. Mientras derrotara a los amazónicos, la gente de esta isla siempre le proporcionaría los puntos emocionales que necesitaba, un suministro interminable. Espera un momento, ¿eres lo suficientemente poderoso como para correr sobre el agua? La mirada en los ojos del hombre de repente pareció algo siniestra. Por alguna razón, un escalofrío recorrió la espalda de Diana. Ella retrocedió un paso, asumiendo una postura defensiva como una leona asustada. Madre ha estado preocupada por el debilitamiento de la barrera mágica y si Ares nos ha encontrado. ¿Podría ser Ares? Su mente ingenua encontró una explicación razonable. David contempló la mirada de inocencia intacta en los ojos de Diana y se quedó sin palabras por un momento. Diana, aléjate de él. El sonido de los cascos al galope resonó cuando una reina, todavía carismática y digna, cabalgaba a caballo. Ella lideró un grupo de cientos de guerreras amazonas, cada una exudando una fuerte presencia, acercándose. Ella sintió que la barrera mágica había sido activada. Alguien había irrumpido en Paradise Island. Además, la reacción de la barrera mágica fue intensa, lo que indica que no se trató de un mortal accidental. Hipólita sintió como si se enfrentara a un enemigo formidable.
se apresuró a conducir a una parte de su ejército hacia los amplios acantilados, solo para encontrar a su hija parada junto a un forastero a solo unos metros de distancia. Su expresión cambió dramáticamente cuando gritó: «Arqueras, prepárense». Un grupo de valientes guerreros amazónicos levantaron sus arcos, sus músculos mostraban líneas elegantes pero poderosas mientras estiraban sus fuertes brazos. Acompañadas por el sonido agudo de las cuerdas del arco, flechas que brillaban fríamente apuntaban a David junto al mar. En la retaguardia, el polvo levantado por los cascos al galope y una procesión de guerreras de aspecto feroz seguía llegando. «Forastero, revela tu identidad». Hipólita desenvainó su espada, miró furiosamente y apuntó con su espada a David mientras gritaba. Como no era un simple mortal, la posibilidad de que alguien llegara aquí por accidente era bastante pequeña. Esperaba que no fuera la vanguardia de Ares en busca de la isla Paraíso. Vaya. Vaya. 2 flechas disparadas a los pies de David, una advertencia. Él levantó una ceja y los ignoró, como si los viera como nada más que 2 ramitas clavadas en el suelo. Vigilancia de Hipólita más 10, 1, hostilidad más 5, 1, vigilancia de Antíope más 6, 5, vigilancia de Cristela más 2, 2. Una serie de puntos emocionales se refrescaron mientras los recordatorios caían como una cascada, casi abrumando a David. Los puntos emocionales ofrecidos por este grupo de amazonas superaron fácilmente lo que Clark podía brindar al mismo tiempo cuando era emocionalmente intenso. Isla Paraíso, parece que llegué al lugar correcto. Incluso ahora no todas las amazonas están presentes aquí. Vaya. Diana agitó el lazo de la verdad en su cintura, rasgó el aire y lo arrojó ferozmente hacia David. Su intención era ayudar a su madre y a sus compañeras amazonas a contener al forastero. Entonces, ¿este es el lazo de la verdad? David extendió la mano y a la velocidad del rayo agarró la cuerda. El lazo de la verdad, que emitía una luz dorada, se enrollaba alrededor de su brazo. Lo examinó con curiosidad y sus ojos parpadearon. La leyenda decía que el lazo de la verdad fue elaborado por el hábil dios artesano Hefesto a partir del cinturón dorado de la diosa de la tierra Gaia. Era irrompible e inflexible. Se dice que ni siquiera el poderoso Hércules podría romperlo, y quien quede atrapado solo puede decir la verdad. Diana, que originalmente tenía la intención de envolver la cintura de David y atarle las manos, se sorprendió al descubrir que su lazo de la verdad estaba atrapado. La sorpresa apareció en su galante y hermoso rostro. Desde mi infancia, nadie en la isla ha podido igualar mi velocidad, ni siquiera mi madre. Forastero, ¿quién eres? Al ver a David agarrar el lazo de la verdad, la reina que había gobernado a la tribu amazónica durante milenios, siendo valiente y sabia, aprovechó la oportunidad para gritarle y hacerle preguntas. ¿Cuál es tu propósito al venir aquí? Diana ejerció fuerza, intentando tirar de David y someterlo bajo sus pies. Inesperadamente, sus esfuerzos no lo movieron ni un centímetro. El lazo de la verdad se aferró a él como si estuviera atado a la cima de una montaña poderosa. Una sensación peculiar llenó todo su cuerpo, obligándolo a abrir la boca y decir la verdad, una fuerza difícil de resistir. ¿Mi identidad? No necesitas saber eso. Diana incrementó sus esfuerzos y David, aprovechando la situación, arrojó la cuerda y desvió la mirada hacia Hipólita en el acantilado. Era como si no hubiera notado cientos de arcos apuntando hacia él. El lazo de la verdad, uno de los artefactos mágicos que porta la Mujer Maravilla en los cómics. Incluso la casi indestructible defensa física de Superman se ha roto, pero el lazo de la verdad casi nunca ha fallado. No dudaba de las capacidades de esta cuerda. Al ver a David liberarse de la cuerda, la expresión de Hipólita se congeló, pensando que ya no obtendría ninguna información útil. Pero las siguientes palabras de David hicieron que su tez cambiara en un instante, y el grupo de guerreras amazonas lo miraron con furia. Todo lo que necesitas saber es que he venido a conquistarte a ti, las amazonas. De pie en la playa, David habló lentamente, revelando el propósito de su viaje. Mientras sus palabras caían, el aire se volvió silencioso. Al momento siguiente, la afluencia de puntos emocionales se acelerará, como una inundación fuera de control. La hostilidad de miles de amazonas enfurecidas surgió como una marea. Arrogante. Mátalo. Capítulo 82. ¿Es él un monstruo? La mención de David de conquistar la tribu amazónica enfureció profundamente a las guerreras. Hombre, no tienes idea de a qué te enfrentas. La larga espada de Hipólita apuntaba acusadoramente. Su rostro se llenó de ira. Sil, sil, sil. El arco largo se tensó como una luna llena y miles de flechas afiladas se dispararon por el aire hacia David.
El rostro de Diana reveló un atisbo de desgana mientras se movía ágilmente como un lince, evadiendo la lluvia de flechas en una elegante voltereta hacia atrás. Por primera vez en milenios, se encontró con forasteros y hombres, pero desafortunadamente, sus palabras irrespetuosas enojaron a su madre y a los miembros de la tribu. Flechas, como serpientes silbantes, volaron hacia ellos. Bajo su formidable fuerza, incluso una estatua de acero se habría convertido en un colador en el segundo siguiente. David permaneció quieto en su lugar, intacto. Cuando las flechas lo alcanzaron, ni siquiera su ropa fue perforada. Las flechas, que alguna vez tuvieron un poderoso impulso, perdieron toda su energía cinética al instante, cayendo tan ligeramente como plumas. Como raza divina inmortal, tus flechas son incluso menos poderosas que las gotas de lluvia. Al menos las gotas de lluvia pueden mojar mi ropa. Toca, toca, toca. Flecha tras flecha cayó a los pies de David, acumulándose en una pila sustancial en un instante. La sorpresa cruzó por el rostro de Diana. Como princesa amazónica, aunque era naturalmente más fuerte que cualquiera de sus compañeras de tribu, no podía ignorar las flechas disparadas por su propia gente. Sin embargo, este hombre ante ella logró hacer precisamente eso. ¿Y este hombre parecía entender el origen de las amazonas? Después de tantos ataques, ahora es mi turno. La lluvia de flechas continuó su implacable asalto, pero David levantó casualmente un dedo y golpeó el aire. Zumbido. Un rayo altamente concentrado de energía cósmica estalló, rompiendo violentamente el borde del acantilado. Como una andanada explosiva, escombros del tamaño de un puño se disparan por el aire. Las amazonas que empuñaban sus arcos quedaron desordenadas y tropezaron hacia atrás avergonzadas. Un coro de gritos resonó cuando algunos fueron arrojados de sus caballos, mientras que otros sufrieron heridas en la cabeza y quedaron inconscientes. Hombre, ¿quién eres exactamente? Hipólita presionó con más fuerza su asustado caballo de guerra, sus pupilas se contrajeron y gritaron de ira. Las amazonas son una raza creada por los dioses griegos. Sus almas eran las de mujeres que murieron trágicamente a manos de hombres, a las que se les dieron cuerpos moldeados con barro mezclado con poder divino, creando las guerreras amazonas. Aunque eran mujeres, cada una poseía una fuerza que podía moldear el acero como si fuera arcilla. La lluvia de flechas que desataron fue una fuerza a la que nadie en este mundo pudo resistir excepto los dioses. Ya te lo dije, solo necesitas saber una cosa. Cuando se le preguntó nuevamente sobre su identidad, David se rió levemente y repitió. Solo tenía un propósito al venir a Paradise Island. Que la tribu amazónica le proporcionara continuamente energía emocional. Hay dos opciones a este respecto. Una es que las amazonas proporcionen emociones positivas y la otra es negativa. Era imposible que la gente tuviera sentimientos de respeto y gratitud y otras emociones positivas todos los días, pero el resentimiento era diferente. El odio y el resentimiento casi pueden consumir el cuerpo y la mente de una persona, haciéndola incapaz de pensar en otra cosa. Así como la gente olvida rápidamente las sensaciones confortables en un abrir y cerrar de ojos. El dolor y la incomodidad persisten, especialmente cuando el sufrimiento está en el presente. Por tanto, eligió este último. Ataquen. David mencionó conquistarlos nuevamente e Hipólita gritó enojado. Al instante, cientos de amazonas arrojaron cuerdas y descendieron de los acantilados, blandiendo espadas para atacar al invasor forastero. Al ver a los miembros de su tribu descender por los acantilados para someter al enemigo extranjero, Diana se abrochó el lazo de la verdad alrededor de su cintura, con la determinación evidente en su rostro. Con sus brazos adornados con brazaletes de plata, que eran artefactos divinos, parecía una heroica diosa de la guerra mientras saltaba hacia adelante con el puño en alto. Hombre, no puedes dañar a mi gente. El grupo de guerreras aterrizó, incluida Diana a su lado, y todas lanzaron un asalto. David se echó hacia atrás ligeramente, esquivando el golpe de Diana y contraatacó con un puño que envió una onda de choque. Zumbido. Las piedras trituradas en el suelo fueron barridas, y frente a un área en forma de abanico, todas las guerreras amazonas que cargaban fueron enviadas volando, como si fueran aplastadas como bolas, sus cuerpos golpeando con fuerza contra la pared de roca, creando grietas en forma de telaraña. Diana atacaba continuamente con sus puños y, en comparación con sus golpes, incluso las balas disparadas parecían lentas y la velocidad incluso más rápida que las de David. Estallido. En medio del choque, sus puños de repente chocaron ferozmente, como si hubieran lanzado bombas, haciendo que la arena blanca bajo sus pies fluyera como olas imponentes, alcanzando más de 10 metros de altura. La expresión de Diana se mantuvo sin cambios, sus pies no dieron un paso mientras lanzaba otro ataque feroz.
David levantó una ceja, añadiendo más fuerza a sus manos. A diferencia de Superman, que aún no tenía 20 años, Diana, que había vivido miles de años, casi había alcanzado su punto máximo en condiciones normales, excepto por la parte de su potencial que no es fácil de aprovechar como hija de Zeus, su fuerza. Casi acercándose a esa versión de sí misma que solo usa la fuerza física. Sin embargo, eso es todo lo que hay que hacer. La mirada de David se intensificó, sus golpes se volvieron más fuertes, cada golpe se parecía al impacto de un meteorito. Diana no pudo soportarlo. Sus pies eran empujados hacia atrás continuamente. Intruso, muere. Mientras intercambiaban golpes, las guerreras saltaban hacia adelante con expresiones feroces, blandiendo sus espadas para atacar, pero David las ignoró por completo, absorbiendo la energía cinética de sus espadas y luego golpeándolas, dejándolas inconscientes. En el acantilado, Hipólita agarró con fuerza las riendas y frunció el ceño. Las amazonas se apresuraron una por una, intentando ayudar a su princesa, pero al momento siguiente fueron enviadas volando de regreso aún más rápido, con los huesos rotos y sus habilidades de combate perdidas al impactar contra el suelo. Su fuerza parece ser cada vez más fuerte. Sintiéndose como una fuerza imparable similar a una montaña majestuosa, Diana se vio obligada a retirarse una y otra vez, sus ojos revelaban conmoción. El poder que este hombre exhibió al principio fue suficiente para que ella resistiera, cada movimiento parecía suficiente para dominarla y aumentaba extrañamente a medida que luchaban. ¿Es un monstruo? Era la primera vez que se encontraba con un oponente formidable después de crecer, pero Diana no sintió miedo. En cambio, un atisbo de emoción apareció en sus ojos, su espíritu de lucha se disparó y se volvió más valiente mientras luchaba. Hombre, eres un oponente digno. Desde que cumplí la mayoría de edad, no había tenido una pelea tan satisfactoria. Si te derroto, le pediré a mi madre que te perdone la vida. Levantando sus brazaletes plateados para bloquear la aterradora energía cinética de David, los ojos de Diana parpadearon. Se dio cuenta de que con la fuerza de este hombre, fácilmente podía matar a muchas de su pueblo con un solo movimiento de su mano, independientemente de sus intenciones reales, no lo hizo. ¿Quieres conquistar sin matar a una sola persona? Estallido. Piensas demasiado. Esa no es una posibilidad. Suprimiendo fácilmente a Wonder Woman, el poder de David aumentó cuando asestó golpes. Wonder Woman apenas pudo resistir esta fuerza, que fue suficiente para romper montañas. Ella terminó arrodillándose ante él. Después de que te derrote, tú y tu madre os arrodillaréis ante mi trono, justo como ahora. Eres demasiado arrogante, hombre. La ira brilló en los ojos de Diana mientras luchaba por ponerse de pie, queriendo darle a este hombre una dura lección. Pero tan pronto como se puso de pie, fue rechazada, indefensa. David emitió ondas de energía púrpura, sus ojos brillaban con una penetrante luz violeta, como un verdadero dios descendiendo a la tierra. Sus ataques se volvieron progresivamente más temibles, y cada golpe parecía una fuerza desastrosa. Frustrada, Diana fue rechazada repetidamente. Si no hubiera usado hábilmente sus brazaletes plateados para desviar los ataques de David, ya habría sido derrotada y tendría que acostarse. Cada vez que atacaba, Diana levantaba sus brazaletes para bloquear, disipando una parte de su poder, como si golpeara un mar, y parte de su fuerza se borraba en la nada. David frunció levemente el ceño y agarró el brazo de Diana mientras ella atacaba, con la mirada fija en su muñeca. Las pulseras de la sumisión. Capítulo 83. Suelta a la princesa. David suspiró con admiración. Diana, la semidiosa e hija de Zeus, de hecho posee artefactos divinos. Diana luchó pero no pudo liberarse. Lanzó otro puñetazo, solo para que también lo atraparan. Ella apretó los dientes y gritó, intentando liberarse con fuerza explosiva, pero no pudo obtener ninguna ventaja. Ambas manos estaban sujetas como si estuvieran sujetas con abrazaderas de hierro. Libera a la princesa. Una guerrera alta, de aspecto serio y algo severo, que emana un aire de autoridad, muy parecida a una general decidida, y su majestuosa figura se lanza como una bala de cañón desde decenas de metros de distancia. Levantó su espada larga, exudando un aura capaz de dividir montañas y atacar a David. Con ambas manos ocupadas, los ojos de David emitieron un rayo de energía violeta. Zumbido. Las altas temperaturas quemaron el aire y una poderosa onda de choque hizo volar a la general. Se estrelló como una cometa con una cuerda rota, navegando 100 metros antes de que la espada se le escapara de la mano. Antíope. Al ver a su mentor, quien le había enseñado el manejo de la espada y las habilidades de combate desde una edad temprana, herido, el rostro de Diana se puso ansioso. Ella inesperadamente se abalanzó hacia la cabeza de David con fuerza. Ruido sordo.
Una onda de choque circular blanca estalló entre sus cabezas. Como si chocara contra una pared, Diana cayó hacia atrás y su cabeza se mareó. Silbido. En un abrir y cerrar de ojos, le quitaron del brazo uno de los brazaletes de plata. Sin dudarlo, David jugó con él por un momento y lo tiró casualmente. El brazalete de plata brilló como una estrella fugaz y se incrustó en un acantilado cercano. Con solo un brazalete en la mano, la expresión de Diana cambió. La colisión de los dos brazaletes de plata guardianes podría desatar una fuerza capaz de mover montañas y dividir la tierra, que es casi uno de sus ataques más poderosos. Sin embargo, nunca pensó que su enemigo le quitaría uno de los brazaletes. David agitó su mano, enviando otro movimiento para derribar a las guerreras amazonas que se acercaban. Lanzó un puñetazo, atravesando el aire hacia la frente de Diana, con la intención de noquear primero a la más problemática. Diana levantó el brazo para bloquear, pero bajo el inmenso poder, gruñó y sintió el brazo como si lo hubieran golpeado con un martillo. Vaya. Una espada larga increíblemente afilada y exquisita fue arrojada hacia ellos. Mientras David movía su mano para disparar la espada desde la distancia, Diana se levantó del suelo, luchando por liberarse de su agarre y retrocediendo. Auge. Al ver a los miembros de la tribu apresurarse y ser derribados como hojas que caen, su amada hija también fue capturada, la mirada de Hipólita se volvió feroz. Temisira está bajo la protección y vigilancia de los dioses, no es un lugar para que te vuelvas loco, hombre. Hipólita arrojó una espada larga para liberar a su hija, saltando desde un acantilado de 100 metros, su figura ágil y emanando un poder formidable. Su contraataque fue mortal y le lanzó golpes a David desde varios ángulos. A diferencia de Diana, que no había experimentado un combate real a vida o muerte, Hipólita había luchado junto a los dioses durante su época, incluso enfrentándose a invasores extraterrestres. Sus técnicas fueron perfeccionadas a sangre y fuego, casi perfectas. Sin embargo, la fuerza de los dos no estaba al mismo nivel. ¿Dónde están los dioses? David lo esquivó cortésmente 2 veces, como si se enfrentara a una anciana frágil, ignorando los golpes que le cayeron encima. Él agitó su mano, enviándola a volar, y sonrió. Si realmente estuvieran viendo esta escena, sería aún más feliz. Desafortunadamente, para Disneyland claramente no era tan importante. Aunque Hipólita era la amante de Zeus y Diana su hija, los dioses no parecían prestarle mucha atención. No encontró puntos emocionales de los dioses griegos. Auge. Madre. Diana atrapó a su madre, que había sido derribada y sangraba por la comisura de la boca, mirando a David. Una vez más agarró el lazo en su cintura, sus manos sujetándolo con fuerza, como una vaquera entrando en una batalla de vida o muerte, enfrentándose a un enemigo formidable. Dada la fuerza de este hombre, solo el lazo de la verdad tenía posibilidades de someterlo. Ataquen. Las guerreras amazonas surgieron una vez más, como una marea, intentando matarlo de nuevo. Tus ataques débiles también deberían detenerse. David extendió la palma y la apretó con fuerza. El aire estalló, acompañado de una enorme ola de energía. Centradas en David, ondas esféricas de energía se extendieron hacia afuera. En un instante, se sumergieron cientos de metros, e incluso las miles de guerreras amazonas que aún podían luchar eran como mosquitos arrastrados por una ola imponente, estrellándose y estrellándose contra las duras paredes de roca, todos inconscientes. En medio de la oleada de energía, Diana rápidamente protegió a su madre detrás de ella. Como si azotara un tifón, tuvo que cerrar los ojos. Cuando la energía pasó en un instante, una figura alta apareció de repente ante ella. Silbido. Apenas había 1 metro de espacio entre ellos, sin dejar oportunidad a Diana, que acababa de abrir los ojos, de invocar el lazo de la verdad. Un puño cayó, causando que su brazo ya herido quedara inerte. El lazo de la verdad fue arrebatado en el proceso. Ruido sordo. David lanzó una ráfaga de energía, golpeando el abdomen de Diana y enviándola a volar. Antes de que Diana pudiera volar lejos con expresión de dolor, desató el lazo de la verdad. El artefacto se movió según su corazón, extendiéndose infinitamente como un rayo dorado, atando fuertemente a Diana en el aire. David dio un fuerte tirón, lo que provocó que Diana, como un pájaro impotente atado, volara incontrolablemente hasta ponerse de pie. Cayó a la playa avergonzada, firmemente atada por el lazo de la verdad. Hija. Al ver a su preciosa hija atrapada, los ojos de Hipólita ardieron de furia y se levantó con la intención de atacar. Pero al levantar la mano, David disparó una ráfaga de energía que la dejó inconsciente. En la playa, numerosas guerreras amazonas altas yacían inconscientes. Bajo la brillante luz del sol, David sostenía la cuerda con Diana tirada en el suelo en un extremo, mirando al cielo. Integración de plantilla.
61%. Antes de llegar a Temiscira, era del 60%. En solo una corta batalla, había aumentado un 1%. Esta sigue siendo una nueva forma de flujo constante de los puntos emocionales. Sin embargo, el siguiente paso es el más importante. En el centro de Temiscira, dentro del gran y antiguo palacio de la tribu amazónica. En ese momento, un hombre no solo apareció en la isla donde solo había mujeres, sino que también se sentó en el trono que pertenecía únicamente a la reina amazona. Debajo de él, había una escena de guerreras amazonas maltratadas y furiosas. Hipólita, la reina de las amazonas, estaba con sus generales y miembros de su tribu en el salón, mirando al hombre en el trono. Su cuerpo temblaba de ira reprimida, pero no se atrevía a dar un paso adelante. ¿A todos ustedes les resulta difícil aceptar esto? David se sentó en el trono, con la barbilla apoyada en la mano, observando las expresiones humilladas de los que estaban abajo. Y no se les puede culpar. Diana, la princesa de las Amazonas y única heredera de la reina, tenía el pelo de ébano colgando. Su hermoso rostro tenía una sensación de fragilidad. Atada fuertemente de pies a cabeza por el lazo de la verdad, ni siquiera podía sentarse erguida, solo se apoyaba débilmente en el otro lado del trono mientras miraba al invasor. En la otra mano de David descansaba una espada reluciente, la misma espada que pertenecía a la reina Hipólita. Estaba bloqueando la dirección desde la cual podía abandonar el trono. Pero mientras Diana avanzara un poco, su cuerpo chocaría inmediatamente con el filo de la espada. La amenaza oculta era clara. ¿Qué pretendes, forastero? Su hija estaba en manos de otro, y esta terrible existencia había derrotado a toda su tribu. Hipólita no se atrevió a actuar precipitadamente y reprimió su ira. Es muy simple, preséntame. Te estás engañando. Las amazonas pueden ser destruidas, pero nunca serán conquistadas. Gritó la general amazona Antíope, reuniendo a las otras guerreras amazonas para que se hicieran eco de su sentimiento, mirando a David. Desafortunadamente, su mirada no pudo matar. ¿Es eso así? Pero hasta donde yo sé, la tribu amazónica ha sido conquistada por forasteros. Desde el trono, David habló con calma y sin prisas en su tono. ¿Cómo sabes de esto? La expresión de Hipólita cambió cuando un extraño sacó a relucir el pasado secreto más humillante de la tribu amazónica. Capítulo 84. Nunca podrás despojarnos de nuestra dignidad. Los ojos de Diana brillaron de asombro mientras miraba hacia su madre. ¿Cuándo fue conquistada su tribu amazónica? ¿Por qué nunca había oído hablar de esto? La expresión de Hipólita tenía un atisbo de ira, como si un secreto hubiera sido expuesto. Eso fue una vergüenza para la tribu amazónica de hace miles de años. ¿Cómo pudiste saberlo? Miró a David, sintiendo que estaba envuelto en un velo de misterio, que poseía no solo un formidable poder divino, sino también conocimiento de muchos secretos perdidos. Había una historia en el pasado. Una vez, el renombrado héroe griego, el hijo de Zeus, Hércules, fue ridiculizado por otros, diciendo que a pesar de que su fuerza era capaz de sacudir la tierra y mover montañas, nunca podrá conquistar a las mujeres en la isla Paraíso. Sentado en el trono, David narró lentamente la humillante historia que las guerreras amazonas intentaron desesperadamente ocultar. Llevó a sus guerreros a esta tierra, con el objetivo de conquistar la isla. Sin embargo, la valiente e intrépida reina amazona poseía un cinturón mágico otorgado por la diosa del amor, Afrodita. Fue derrotado por la reina de las amazonas. Suficiente. Todas esas fueron manipulaciones del malvado dios de la guerra, Ares. David habló de su victoria sobre el héroe de renombre mundial, Hércules, pero el rostro de Hipólita reveló una mezcla de vergüenza e ira, intentando detener la continuación de David. Sin embargo, David no le prestó atención. No solo Diana, sino muchas de las generaciones posteriores de las amazonas también parecían desconcertadas, evidentemente inconscientes de esta antigua historia. Quería mostrarles que la afirmación amazónica de ser invencibles era solo una broma y una fachada. Desafortunadamente, la reina amazona que derrotó a Hércules, fue posteriormente engañada por él y perdió su cinturón, su poder, y toda la tribu amazona quedó cautiva bajo el gobierno del poderoso dios. David hizo una pausa, un toque de sarcasmo evidente en su tono cuando mencionó engaño, al ver que la expresión de su Alteza Real Hipólita se volvió incierta. De hecho, al afirmar que la tribu amazónica había sido conquistada, les había dejado intacta cierta dignidad. La verdad es que habían sido esclavizados, y también esclavos de los rangos inferiores. Tu tribu amazónica fue conquistada hace mucho tiempo, así que no pretendas ser invencible y actuar como si fueras a morir antes que someterte. Si el cinturón de la diosa todavía estuviera en mi poder.
Hipólita apretó los dientes y apretó el puño mientras miraba a David. Forastero, es imposible que hoy te sientes en mi trono. Con el cinturón mágico otorgado por la diosa principal, ella ejercía un poder que rivalizaba incluso con el de los dioses. Incluso el famoso Hércules había sufrido una derrota bajo su mando antes de convertirse en dios. Un simple forastero. Los perdedores siempre encuentran razones para sus fracasos. David sacudió la cabeza ligeramente. No discutamos si el cinturón podría otorgarte el poder de derrotarme. Tu cinturón no parece estar aquí. Él se rió suavemente. Déjame adivinar, debido a que fuiste capturada por un hombre, la diosa del amor lo recuperó. En verdad, que un hombre obtuviera una faja de mujer era mucho más complicado que un simple engaño, aunque nada hubiera sucedido físicamente. Debido a este incidente, la diosa del amor, Afrodita, se había decepcionado de Hipólita. Inicialmente, tenía la intención de permanecer neutral con respecto a Temisira. Sin embargo, al ver el sufrimiento de Hipólita y su tribu, se dio después de que Hipólita oró pidiendo ayuda. Al final, Afrodita fue bondadosa y ayudó a Hipólita a ahuyentar a Hércules, el hijo de Zeus. A continuación, las amazonas adoptaron la práctica de llevar pulseras, que se convirtió en una costumbre. Las personas de la tribu amazónica que están al tanto entienden que esto sirve como un recordatorio constante para no olvidar los días en que fueron esclavizados y para estar siempre alerta contra los forasteros y los hombres. Si quieres que los amazónicos vuelvan a arrodillarse, es imposible. Para Hipólita, este episodio histórico fue sin duda motivo de humillación. No entendía por qué David parecía conocer los intrincados detalles, pero no hablaba de ellos abiertamente. Obviamente, era una oportunidad perfecta para atacar su autoridad como reina y la dignidad de su pueblo. Sin embargo, frente a un forastero que buscaba esclavizar a Temisira una vez más después de mucho tiempo, no pudo expresar ninguna gratitud. Es precisamente por las dolorosas lecciones de la historia que conocemos el sabor de perder nuestra libertad, y preferiríamos perder la vida. Frente a las amazonas que acababan de enterarse de la esclavitud de su tribu y cuya confianza en sí mismas estaba sacudida, Hipólita gritó apasionadamente, su voz resonó en los antiguos salones que pertenecían a las amazonas. Los dioses nos cuidan y nosotros volvemos sin miedo a sus brazos. Ante la mención de los dioses, las guerreras amazonas, con sus cicatrices de batalla, recuperaron la confianza. Sus ojos brillaron con determinación inquebrantable mientras gritaban. Forastero, es posible que puedas extinguirnos, pero nunca podrás despojarnos de nuestra dignidad. Son una raza creada por los dioses, una fusión de almas de mujeres que murieron a manos de hombres, mezcladas con barro y poder divino. Quizás para ellos morir signifique regresar al abrazo de los dioses. ¿Qué hay que temer? Aplaude, aplaude, aplaude. Admiro tu voluntad de morir en lugar de someterse. David aplaudió, sabiendo que este grupo de amazonas no eran solo palabras. En los cómics, esta isla ha caído varias veces, incluso ha sido masacrada, pero nunca se ha rendido ante forasteros irrelevantes. En ese caso, parece que solo puedo tener una isla paradisíaca deshabitada como mi colección personal. Se levantó lentamente, levantó su espada, su expresión era fría con un toque de arrepentimiento. Limpió la hoja con los dedos como si se preparara para un baño de sangre. Un simple movimiento, y las amazonas retrocedieron asustadas, como si se enfrentaran a un enemigo formidable, con el corazón acelerado. Forastero, no puedes dañar a mi gente. Diana hizo todo lo posible para levantarse y detener a David, pero el lazo de la verdad casi la tenía atada como a una oruga, sumado al hecho de que el lazo de la verdad era como kriptonita para ella, era casi una debilidad para la Mujer Maravilla. De lo contrario, te haré pagar con tu vida. Una vez atrapada por el lazo de la verdad, su poder divino se redujo considerablemente. Ella se quedó luchando por saltar y levantarse. No tienes el más mínimo efecto disuasorio con esa apariencia. David agitó su espada, causando que Diana, que apenas había logrado ponerse de pie, perdiera el equilibrio y tropezara de nuevo en el trono como si fuera una idiota torpe. Tal vez al final te conservaré a ti, la princesa amazona, como mi trofeo para demostrar que he destruido a las legendarias amazonas. Terminó de hablar y volvió a mirar a la multitud de guerreras decididas y asustadas. Esperar. El rostro de la reina amazona se tensó, como si se enfrentara a una aterradora criatura mitológica. Ella rápidamente gritó para detenerlo. ¿Tienes alguna última palabra? David se apoyó en su espada, adoptando una postura relajada, actuando como si matar a las amazonas no fuera un problema para él.
Detrás de ella, los corazones de las guerreras latían como tambores, sus miradas nerviosas dirigidas a su reina. El forastero, Heracles, el hijo de Zeus, completó 12 trabajos y se convirtió en un héroe de renombre mundial, atrayendo a innumerables guerreros para que lo siguieran y sacrificaran voluntariamente sus vidas por él. Hipólita miró fijamente a David, mientras una gota de sudor se le formaba en la palma. La presión era inmensa. Ella y su gente ya habían experimentado el aterrador poder de este hombre. Si puedes lograr una hazaña mayor que la de Hércules, nosotras las amazonas nos someteremos a ti. Ahora no es la era de los dioses. Los dioses antiguos ya no están en este planeta y ella no estaba segura de si ella y las almas de su tribu podrían regresar al abrazo de los dioses después de la muerte. Además, habían vivido en la isla Paraíso desde su nacimiento, sin preocupaciones y sin restricciones. No estaban familiarizados con el reino de los dioses donde residían los dioses. Es posible que ir allí no garantice la misma libertad que ahora. Podría llevarnos a una existencia subordinada. ¿A qué tipo de logro que supera los 12 trabajos te refieres? Al observar el miedo en los rostros de esta multitud, David se burló. Su objetivo original no era destruir a las amazonas. Eso no le beneficiaría. Hacerse enemigos e irse tampoco era una buena opción. La naturaleza feroz de las amazonas podría llevarlos a salir de la isla para vengarse. No podía simplemente recurrir a matar, solo conduciría a infinitas complicaciones. Conquistar a la tribu amazónica, a pesar de sus corazones renuentes, resentimiento y miedo, y gobernarlos para siempre, es la mejor opción. Un brillo pasó por sus ojos. La mueca de desprecio de David se sintió como una bofetada abrasadora en la cara de Hipólita. Ella acababa de estar lista para morir desafiantemente, pero en un instante estaba considerando la sumisión. Este tipo de vacilación fue humillante. Pero por el bien de su hija y su tribu, como reina, no tuvo más remedio que hacer esto. ¿12 trabajos? ¿Logros que superan a Hércules? Diana frunció el ceño y su voz reveló sorpresa y duda. Capítulo 85. Mata al hijo mayor del Padre Celestial. Diana había oído hablar de Hércules desde que era joven. Zeus, el rey de los dioses, tuvo uno de los descendientes más poderosos nacidos de un mortal, un héroe famoso en el reino humano, pero ella nunca había oído hablar de los 12 trabajos. Tu madre no te lo dijo, lo cual es normal. Después de todo, uno de los 12 trabajos era obtener su faja mágica, dijo David con una sonrisa. No hay necesidad de que una hija sepa acerca de los vergonzosos fracasos de su madre, y además. ¿Y qué? Hipólita miró al joven en el pasillo que tenía una mirada juguetona, su corazón temblaba y una pizca de pánico parpadeaba en sus ojos. ¿Sabía algo más? Imposible, solo los dioses sabían de ese incidente. Ante el interrogatorio de Diana, David se rió entre dientes pero no respondió. Si Hipólita le hubiera contado a Diana sobre este mito, sin duda le preguntaría cómo derrotó a Hércules a su madre. Algunos de los detalles serán bastante embarazosos. Diana es la hija de Zeus e Hipólita, mientras que Hércules es el hijo de Zeus. Pero Hércules estuvo una vez a punto de capturar a Hipólita, aunque eso fue antes de Zeus. Diana conocería sus verdaderos orígenes tarde o temprano, y la imagen idealizada de su madre en su corazón probablemente se hará añicos para entonces. Pero si lo piensas bien, no es sorprendente teniendo en cuenta el comportamiento de los dioses griegos. David suspiró. Hércules fue un excelente ejemplo. Era hijo de Zeus y Alcmena, quien era nieta de Perseo, lo que la convertía en bisnieta de Zeus. En cuanto al hecho de que ella fuera la esposa del rey de Tebas, no era nada en comparación. Los 12 trabajos. Desollar al invulnerable león de Nemea, matar a la monstruosa hidra de 9 cabezas con sus colmillos venenosos, capturar viva la sierva de Serineian, capturar vivo al jabalí de Erimanto, bla, 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 y finalmente, traer de vuelta al Cerbero, el perro de 3 cabezas del inframundo. David enumeró casualmente los 12 trabajos que había soportado Hércules. Diana se asombró aún más mientras escuchaba, reconociendo los nombres de monstruos aterradores de los mitos que había escuchado desde la infancia. Estas pruebas habrían sido un desafío incluso para los dioses, especialmente la última. Cerberus, el perro de 3 cabezas que custodiaba el reino de Hades, era la mascota del señor del inframundo. No podía entender cómo Hércules logró eso. Diana miró a su madre con una mezcla de sorpresa y asombro, comprendiendo finalmente por qué su madre había cambiado de postura. ¿Pero qué logro podría ser más difícil que los 12 trabajos? Preguntó ella. Forastero, no necesitas completar tantas pruebas. Solo necesitas completar una cosa y te coronaremos, proclamó Hipólita en voz alta. Y eso es, matar a Ares, el dios de la guerra, que todavía deambula por el mundo.
La sala pareció explotar con el sonido de un trueno cuando las poderosas guerreras amazonas escucharon el nombre. Sus cuerpos temblaron y el miedo los recorrió al escuchar el nombre. Por un momento, la sala quedó en un silencio sepulcral, como si temiera que la pronunciación de su nombre por parte de la reina invocara la mirada maligna de Ares. Ares, matando al Ares que mató incluso al Padre Celestial Zeus. El corazón de Diana se estremeció y no pudo evitar hablar. Las amazonas veneraban y respetaban a los dioses del Olimpo. El todopoderoso Zeus, Poseidón, el dios del mar, Apolo, el dios del sol, todos esos poderosos dioses habían sido masacrados por un solo individuo hace miles de años. Ese individuo era el hijo primogénito de Zeus y era, el dios de la guerra, Ares. Ares representa la guerra, el conflicto, la matanza y el caos. Encarna el poder y la autoridad. Anhela el derramamiento de sangre y la matanza, la encarnación del desastre humano. Diana recitó las aterradoras palabras que había escuchado sobre el hijo primogénito del Padre Celestial desde que era pequeña. Hago que Ares desaparezca de este mundo y las amazonas se someterán a mí. Haciendo caso omiso de las reacciones de miedo de los que estaban en el salón, como si nunca hubiera oído hablar de la reputación de Ares, David pronunció su nombre como si fuera un nombre común y corriente. Desde su boca, matar al dios de la guerra parecía un asunto ordinario. Se alineaba bastante con las suposiciones de David. Entre los formidables hombres y monstruos a los que se habían enfrentado las amazonas, todos habían perecido, dejando solo a Ares. ¿Qué otro juicio podría haber? Matar a Ares. Los dioses no podían ser asesinados, simplemente se desvanecían, desaparecían en la oscuridad y solo mueren verdaderamente cuando ya no tenían creyentes. Si tuviera que matar a Ares, él regresaría al monte Olimpo en el reino de los dioses, pero creo que los otros dioses que ha matado probablemente lo encarcelarían inmediatamente. Debido a su naturaleza orgullosa, probablemente siempre estaría resentido con el mortal que lo mató mientras estaba encarcelado. Los ojos de David se iluminaron con intriga. Esto significaba que tendría una fuente constante de confusión emocional, un punto que David encontró bastante interesante. Incluso si Hipólita no lo hubiera mencionado, ya planeaba hacerlo. Y ahora, con la adición de la conquista legítima de las amazonas, la última pieza del rompecabezas estaba ante él. Matar dos pájaros de un tiro, su expresión era neutral, sin mostrar alegría ni enojo. Pareces conocer muchos secretos que los mortales no deberían saber. ¿Pero no has oído hablar del terror de Ares? Al escuchar a David cambiar de tono y ver sus intenciones, la expresión de Hipólita apenas cambió. Como alguien que había sido reina durante miles de años, no se avergonzó y preguntó con calma y sorpresa. La fuerza y la debilidad, aterradoras o no, no siempre son relativas. Ares puede ser aterrador para ti, afiliado a la muerte misma, pero no para mí. David se rió entre dientes, exudando una inmensa confianza que se negaba a considerar al hijo primogénito del Padre Celestial como una temible amenaza de los mitos. Diana no pudo evitar mirarlo. Aunque su madre no le había mencionado los 12 trabajos de Hércules, sí le había contado historias de otros héroes de los mitos griegos cuando Diana era joven. Al crecer escuchando esas historias, Diana admiraba a los héroes que enfrentaban desafíos insuperables sin retroceder, aspirando a ser como ellos, sin miedo a ningún peligro o dificultad. El hombre que tenía delante era apuesto y poderoso, y exudaba la confianza necesaria para afrontar cualquier desafío, muy parecido a los héroes que había admirado en su infancia. Diana, que estaba atada por el lazo de la verdad, desvió ligeramente la mirada. Las amazonas desprecian las mentiras. Al observar el comportamiento confiado de David mientras hablaba, Hipólita hizo una pausa por un momento y luego declaró con firmeza. Forastero, las promesas de las amazonas se cumplirán hasta la muerte. Ella respondió a las dudas de David. Cuando terminó de hablar, las guerreras amazonas en el salón también mostraron una determinación inquebrantable. Las amazonas casi habían sido esclavizadas mediante engaños antes, por lo que tenían una fuerte aversión a las mentiras, una tradición que mantuvieron durante siglos. La mentira representa la cobardía, la traición, el aspecto más vergonzoso de la humanidad. Muy bien. Un atisbo de satisfacción cruzó por el rostro de David mientras hablaba lentamente. Espero que cumplas tu promesa cuando llegue el momento. De lo contrario, podría terminar con una isla vacía, lo cual sería bastante aburrido. Cuando escucharon su advertencia, una mirada fría recorrió la habitación. Hipólita y las amazonas se pusieron tensas. Al poder actual de David todavía le quedaba mucho camino por recorrer antes de igualar al del Padre Celestial Zeus. Sin embargo, hace miles de años, Ares pudo matar a Zeus debido a su papel divino. El dios de la guerra.
Cada vez que ocurría una guerra, la fuerza de Ares crecía, amplificada aún más cuando estaba en el campo de batalla. En la antigüedad, Darkseid lideró a sus ejércitos para invadir la Tierra, una guerra que envolvió a humanos, dioses, los linternas verdes, los atlantes. La fuerza de Ares aumentó a niveles inimaginables. Incluso Zeus lo ayudó a buscar su hacha durante esa batalla. Ares, aparentemente sin prisas, tomó el hacha de manos de Zeus y parecía ser la fuerza principal en la guerra. Los ojos de David se volvieron distantes mientras continuaba. Casi partió a Darkseid con un hacha. Aunque el dios oscuro solo tenía 8 años en aquel entonces, todavía era bastante impactante. Durante esa época, el poder de Ares superó con creces el de los otros dioses. Era posible que se hubiera aprovechado del nuevo aumento de fuerza después de la guerra, lanzando un ataque sorpresa contra su padre, su madre y sus hermanos, enviándolos de regreso al reino de los dioses para renacer, y dejándose solo a sí mismo como un dios en la tierra. Sus logros fueron nada menos que notables. Pero eso ya es cosa del pasado. Sacudió la cabeza sutilmente. En la era actual, las guerras eran poco frecuentes en la Tierra, y Ares ya no estaba en su apogeo, probablemente ni siquiera tan poderoso como lo era en los antiguos tiempos normales. En cuanto al desfile de Ares, no fue difícil de adivinar. La mirada de David se volvió en cierta dirección. Su línea de visión parecía atravesar millas, vislumbrando al hijo mayor del Padre Celestial caminando entre cadáveres en un campo de batalla, escuchando la sinfonía de disparos y explosiones como si fuera la música más encantadora, deleitándose con el aroma de la sangre. Y la embriagadora sensación del caos. El dios de la guerra reside naturalmente donde tiene lugar la guerra. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó.